Buenos días, mi hermano. 25 de octubre del año 2020. Vamos a iniciar nuestro mensaje del día de hoy, basado otra vez en las epístolas a los Corintios. Vamos a orar primero. Bendito Dios, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú existes para siempre, que por medio de ti conocemos todas las cosas porque, Señor Jesús, tú has venido, Señor, a darnos una vida abundante. Queremos pedirte que hoy, Padre, lo que nosotros hablemos, lo que nosotros prediquemos, lo que enseñemos, sea única y exclusivamente para engrandecer tu nombre y tu obra. Que las meditaciones de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como comentaba mis hermanos, estamos continuando con esta serie cuya base son las epístolas a los Corintios. Para aquellos que se unen por primera vez por medio de este vídeo, o que no han tenido la oportunidad de asistir a la iglesia, o que no han visto los otros videos que están colgados en Facebook y en YouTube, les haré un resumen muy breve. La epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, que es la que hemos estado utilizando de base para las dos predicaciones anteriores, se escribe en alguna fecha que podría estar situada alrededor del año 55. Algunos consideran que esta fecha puede ser tan temprana como el año 54. Algunos la llevan posiblemente al año 56. Pero esto no es relevante en términos de lo que vamos a hablar hoy. Pero lo que sí es relevante es que Pablo conocía muy bien esta congregación, puesto que había estado en esta ciudad, en la ciudad de Corinto, una ciudad muy grande, unos 400.000 habitantes, la cuarta ciudad del Imperio Romano, una ciudad de gran tráfico comercial y que tenía una gran sinagoga. Una sinagoga de condiciones interesantes, de buen tamaño. Pablo entra allí alrededor del año 51. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, que invito a que mis hermanos lean. Y cuando llega allí, empieza a predicar del Evangelio. Y Pablo, cuando empieza a predicar el Evangelio, definitivamente el Evangelio causa inconvenientes en las personas. Y se levanta una gran discusión contra Pablo y contra lo que él está predicando. Y Pablo va justo a la puerta de al lado, al edificio de al lado. Y en el edificio de al lado se establece la primera iglesia de Corintio. Pablo pasa allí alrededor de, podríamos decir que en conjunto menos de 2 años, pero aproximadamente año y medio visitando y viviendo en Corintio. Y detecta que la iglesia de Corintio, como hemos explicado en algunas oportunidades, se asemeja mucho a las iglesias que tenemos ahora. Iglesias que no cortan directamente con el mundo, sino que permiten que el mundo, es decir, todo lo que los rodea, entre a la congregación. Pablo se encuentra con una iglesia que está cargada de dones, pero cargada de problemas. Y lo que hoy queremos hablar en seguimiento a lo que hemos estado hablando la semana pasada, en la cual hacíamos, las 2 semanas pasadas, en la cual hacíamos una pregunta. La pregunta tenía dos caras. La pregunta, su primera cara era si usted ama a la gente. Y la segunda pregunta es cómo lo sabe. Pues cuando contestábamos aquello y hablábamos sobre 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, llegábamos a la conclusión de que la manera de saber si amábamos a la gente era actuar. Esto me lleva a la predicación de hoy. La predicación de hoy quisiera titularla. Me gustaría ponerle un título a la predicación de hoy. Y entre todos los títulos, porque no soy de poner títulos a las predicaciones, creo que las predicaciones, esta es mi opinión particular, cuando usted le pone un título, usted las encasilla, pero hoy le podría poner como título lo que en realidad es genuino. Entendiendo que cuando pongo un título a una predicación, encasillo probablemente la manera en la cual los hermanos van a escuchar esta predicación. Para lo cual le quiero pedir a mis hermanos que vayan conmigo a la primera epístola de los Corintios en el capítulo 2. Leeremos en esta primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2 vamos a leer
desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Voy a dar un minuto para que mis hermanos vayan buscando esto. Primera de Corintios en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Y vamos a leer algo. Tenemos lectura de la Escritura hoy. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy vamos a estar meditando sobre esta porción. Escuchaba en estos días y leía acerca de la proliferación que está habiendo últimamente en el mundo de cosas que no son genuinas. Si usted mira las noticias verá que con cierta frecuencia las autoridades del mundo, las autoridades aduaneras en muchos países del mundo, muchos de los países de los cuales nosotros venimos, incautan artículos que cuando usted les ve son exactamente iguales al original. Mucha ropa que tiene los sellos de la marca que están imitando, pero que cuando la examinan, o cuando pueden tener certificados que parezcan que son ciertos, cuando se examina estas ropas o zapatillas o relojes o lo que sea, se observa con un ojo experimentado de las autoridades aduaneras, observa que son falsificaciones. Muchas de estas falsificaciones están en nuestros mercados. Usted va y compra camisas, camisetas, ropa, relojes, bolsos, lo que usted quiera, y son unas imitaciones perfectas de los originales. Pero hay algo que ellos al final no pueden imitar. Podrán tener muy buenas máquinas, como hacen con el dinero falso, solamente puede ser detectado por máquinas y por personas que están entrenadas para ello, pero para nosotros, los que estamos en la calle todo el día, detectar un billete falso a veces nos cuesta. Y usted ve carteras, bolsos, ropa, y usted ve la imagen del símbolo comercial, y usted y yo consideramos que es una marca legítima, una ropa legítima. Cuando la marca es legítima, la ropa está confeccionada por métodos que no son los correctos, por ende, es una eh, imitación, para ser un poco misericordiosos, es una falsificación. Y cuando Pablo se pone a escribir con esto, yo me quedé pensando muchísimo en lo que Pablo le está diciendo aquí a los corintios. Y esta aplicación quiero que la tengamos hoy nosotros para entenderlas. Hay cosas que usted y yo, como cristianos, nunca vamos a poder falsificar. Usted y yo, como cristianos, y muchas congregaciones, no le estoy diciendo que esto que sea solamente usted y yo, muchas congregaciones pueden tener grandes apariencias, pueden tener grandes estructuras o pequeñas, pueden tener gente muy elocuente, pero hay algo que nos lleva a pensar que no es cierto. Vamos de nuevo a esta epístola, al capítulo 2. Dice, en el versículo 1 dice que Pablo, cuando va a anunciar el testimonio de Dios, no va con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, cuando Pablo va allí a los Corintios, su deseo
como tiene que ser el suyo, el mío, es comunicar un mensaje que sea absolutamente genuino. Yo soy uno de mis hermanos que dice que va a anunciar el testimonio. En algunas versiones podrá decir el consejo, o puede decir también en alguna el martirio de Dios. Qué interesante que está hablando Pablo que lo que él está presentando a la iglesia de Corintios no es un evangelio dulce, no es un evangelio en el cual las sanidades, los milagros, todo está constantemente predicado o que se centra en estos temas. Está hablando que él va a presentar algo que lo llama el martirio, el testimonio de Dios. Interesante porque si usted y yo vamos un segundo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, pasa una cosa muy muy interesante que tiene que ver con esto. Pablo está en una ciudad que se llama Mileto, eso es actualmente Grecia, y manda a llamar a los ancianos de la congregación de Éfeso. Es probable que la carta a los Corintios haya sido escrita desde esa ciudad de Éfeso. Cuando los ancianos de Éfeso llegan allí, y lo veremos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, pasa algo muy, muy, muy interesante. Vengan a leer conmigo Hechos de los Apóstoles 20, 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos eran aquellos que habían tenido la responsabilidad de guiar a la iglesia a través de predicaciones y enseñanzas que habían recibido con toda seguridad de Pablo, posiblemente de muchas cartas que no tenemos nosotros ahora, pero con la guía del Espíritu Santo. Cuando vinieron a él, versículo 18, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, legado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el testimonio y el ministerio que recibió el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, fíjense, mis hermanos, con mucho cuidado lo que Pablo dice en el versículo 25, que tiene que ver con lo que estamos viendo en la primera epístola de Corintios capítulo 2. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Subraya en el versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No he rehuido enseñaros, anunciaros, explicaros todo el consejo de Dios. ¿Qué es el consejo de Dios? ¿Qué es el testimonio de Dios? El consejo de Dios y el testimonio de Dios es algo que se predica, que se enseña con la palabra y con el ejemplo, que rinde frutos y que no se puede duplicar. No hay manera de que usted haga lo que llaman ahora los fake news, noticias falsas. Usted no puede duplicar esto. Si usted verdaderamente, y yo somos verdaderamente cristianos, si usted y yo
somos verdaderamente cristianos, el fruto de nuestra predicación, el fruto de nuestra vida va a dar un resultado verdadero. Cuando Pablo está hablando aquí en la segunda epístola de los Corintios, él dice que él, para poder llevar el testimonio de Dios a esta iglesia de Corintios, él no se propone enseñar otra cosa que sino a Cristo y a este crucificado. Es el versículo 2. Y dice que él podría ser muy elocuente en las palabras, pero que ese verdadero testimonio, ese verdadero consejo de Dios, solamente podía ser entendido a los corintios a través de la demostración del Espíritu Santo y de poder. Eso está en el versículo 4. Yo quiero que vayan conmigo un segundo a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Éxodo está en el Antiguo Testamento. Si usted mira Éxodo capítulo 25, puede ir pasando las hojas conmigo mientras yo las voy viendo. Usted ve Éxodo capítulo 25, está que el Señor pide ofrenda para crear el tabernáculo. El tabernáculo era una gran tienda, como una gran tienda de campaña que tenía unas instrucciones muy claras de parte del Señor, que era lo que había que estar adentro, para qué se iba a utilizar, los tamaños de todas sus medidas, de todos sus postes, las cortinas, todo estaba al detalle. Usted ve en el versículo 10 cómo Dios da un detalle de cómo va a preparar el arca del pacto. Usted ve en el versículo 23 cómo se van a construir las mesas. En el versículo 31 cómo se va a construir el candelero. Y después en el versículo 26 va dando detalles de cómo tiene que hacerse, 26-27, tiene que hacerse todo lo que tiene que ver con el altar, con el atrio del tabernáculo, con las cortinas. En el 28 explica cómo tienen que hacerse las vestiduras de los sacerdotes. Pero en el versículo 22 del capítulo 25 hay algo inmensamente importante. Algo que no se podía duplicar. Algo que no se podía hacer con la artesanía de todos los orfebres, de todos los carpinteros, de todas las personas que entraron a trabajar para crear ese tabernáculo. Ese tabernáculo ha sido ahora duplicado. Usted va a diferentes partes del mundo y tiene réplicas de ese tabernáculo. Porque aquí están las medidas. Aquí está cómo tiene que hacerse. Esto es un plano detallado. Los capítulos 25 en adelante son planos detallados de cómo tiene que hacerse el tabernáculo. Cualquier filisteo, cualquier amonita, cualquier persona que no sea cristiana, que no sea judío, cualquier persona que pueda leer esto puede duplicar el tabernáculo, puede duplicar el arca. Un detalle más, un detalle menos. Puede duplicar las cortinas, pero hay algo que no se puede duplicar, que no se puede crear: la presencia de Dios. Usted puede ir y crear todo el tabernáculo. Usted y yo podemos ser los orfebres más avanzados del mundo, pero lo que está en el versículo 22, ese fuego que venía del cielo y se presentaba allí, eso no puede ser duplicado. No puede ser creado por el hombre. Lea conmigo el versículo 22 del capítulo 25. Dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Usted y yo, mi hermano, la única manera de que seamos genuinos como cristianos no es vestirnos como cristianos. La única forma de que nosotros seamos verdaderamente genuinos es teniendo algo que no podemos crear ni por educación, ni por sabiduría de palabras, ni por mucho conocimiento que hagamos de la Escritura. La única cosa que nos vuelve
cristianos genuinos es el Espíritu de Dios viviendo en nuestra vida. Observen lo que dice Pablo en Primera de Corintios. Esto es inmensamente interesante, porque esta es la base de lo que seguiremos predicando. Pablo le está diciendo, le está diciendo a usted, me está diciendo a mí, lo está diciendo a nuestras congregaciones. No solamente que cortemos con el mundo, sino que seamos cristianos absolutamente genuinos. Pablo dice aquí, en el capítulo 2, volvamos a Corintios capítulo 2, dice, no fui con excelencia de palabra o con sabiduría. No fui conociendo todo lo que yo podía conocer. No fui enseñando cosas que yo podía enseñar. Lo único que yo fui a enseñar fue a Jesucristo y a este crucificado. Este es el consejo de Dios. Este es el testimonio de Dios. Conocer a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Si usted sigue leyendo conmigo, dice en el versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Pablo podía persuadir con palabras. ¿Cuánta gente no hay que se pone en un púlpito, que se pone en una tarima y habla que a usted le convence, que nos lleva a salir absolutamente emocionados de allí, porque son gente que puede persuadirnos? Hay políticos, y la historia está plagada de ellos, políticos que hablaban, que hacían que las multitudes y las masas, en una especie de histerismo emocional, cayeran rendidas a lo que ellos decían. Y Pablo podía hacerlo. Pero Pablo dice en el versículo 4 que él quería demostración del Espíritu y de poder. Porque de esta manera la fe nuestra, la fe genuina, lo que no se puede duplicar. Usted y yo podemos vestirnos de cristianos, podemos comprar una buena Biblia, podemos leer muchísimo la Escritura, pero hay algo que no podemos duplicar, algo que tiene que ser genuino completamente. Recuerda que le acabo de decir, usted y yo podemos duplicar, si nos ponemos con mucho cuidado, mucho tiempo, podemos duplicar el tabernáculo, pero lo que no podemos duplicar es la presencia de Dios allí. No podemos tener una presencia de Dios que no sea genuina en nuestra vida. Solamente el Espíritu genuino de Dios puede venir a vivir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque allí mismo en el capítulo 3, en el versículo 9, dice que somos edificio de Dios. Somos labranza y edificio de Dios. ¿Cómo podemos nosotros empezar a conocer, a saber, a experimentar esa genuina obra de Dios en nuestra vida? Mire, hay tres elementos que nos van a llevar a nosotros a examinarnos. Recuerden que Pablo dice también en Primera de Corintios, en el capítulo 11, dice que cuando vamos a la cena del Señor tenemos que examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos. Yo creo que es algo que tenemos que hacer siempre, estar examinándonos constantemente si somos genuinos en todo lo que hacemos. Cuando Pablo dice aquí, cuando la Escritura nos dice aquí que somos edificio de Dios, nos dice algunas cosas que yo quiero que, y ya para finalizar, vayamos viendo, porque lo seguiremos la próxima semana. Hay tres elementos, tres elementos que usted y yo tenemos que tener absolutamente claros a la hora de distinguir si nuestra fe es una fe genuina, si nuestra relación con Dios es una relación genuina o hemos sido convencidos en vez de convertidos. La primera cosa que tenemos que nosotros saber es que tenemos que conocer a Jesucristo como este y este como crucificado, que está en el versículo 2 del capítulo 2. ¿Por qué crucificado? Porque en el acto de la cruz está nuestra salvación. En el acto de la cruz está nuestra redención, en el acto de la cruz está el paso para que vayamos a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si no hubiese habido cruz, si no hubiese habido resurrección, nuestra fe sería absolutamente vana y falsa. Por ende, es diferente conocerlo como Salvador. Usted y yo podemos conocer, podemos saber muchas cosas, podemos tener una gran biblioteca, pero experimentarlo es diferente.
Entonces la primera cosa que usted tiene que hacer, al igual como tengo que hacer yo todos los días, mi hermano, es preguntarse, ¿yo conozco a Jesucristo como crucificado o he experimentado en mi vida a Jesucristo como crucificado? La segunda cosa que usted tiene que entender, y usted y yo tenemos que saber para probar si nuestra actitud, nuestra fe, nuestra manera de vida es absolutamente genuina, es si yo sé del Espíritu Santo o conozco el Espíritu Santo. Obsérvese que habla aquí demostración del Espíritu de poder. Si fuésemos al versículo 7 del capítulo 1, estos hermanos de Corintios tenían toda una serie de dones. Dice el versículo 7 del capítulo 1, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, tenían los dones y lo tenía a tope, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo tenemos que conocer, saber y experimentar del Espíritu Santo, con poder, con el poder de una vida que es transformada, con el poder de una vida genuina que va dejando atrás las ataduras del pecado, que va cambiando constantemente para parecerse más a lo que el Señor Jesucristo es en nuestra vida. No es simplemente conocer de la Escritura, no es simplemente saber historia, no es simplemente saber arqueología bíblica, no es simplemente actuar, es los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y la tercera parte que está aquí, que es bien interesante, que está en el 3.9, nos habla de que somos edificios de Dios, pero en el versículo 10 nos habla de una obra que tenemos que edificar. Esto es inmensamente interesante, porque estamos hablando tres elementos que nos permiten distinguir a cualquier persona que se dice ser cristiano o ser cristiana, a cualquier iglesia que se dice ser cristiana o ser cristiano, porque mire, estructuras preciosas existen. Gente con corbatas muy bonitas, con vestidos muy bonitos, existen. Pero lo genuino no se puede duplicar. Lo genuino solamente puede venir de Dios. Y esta tercera parte, porque en la primera está experimentar a Cristo crucificado. En la segunda parte, experimentar el cambio, la regeneración, lo que significa Dios en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo por dones que ponemos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de nuestros hermanos, porque el Espíritu Santo también nos va a ir transformando y nos va a ir cambiando, dejando atrás las ataduras del pecado, convirtiéndonos en gente absolutamente genuina, nueva, unos redimidos completos en toda la extensión de la palabra. Y el tercero es lo que nosotros actuamos, lo que hacemos, lo que sobreedificamos. Esto es a largo plazo. Esto es el recorrido a largo plazo, el aguantar todas las vicisitudes de la vida. Estos tres elementos los necesitamos. Lea conmigo el versículo 9 y 10 del capítulo 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois, está hablando de nosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme, versículo 10, a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Usted conoce genuinamente a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Usted recibe el Espíritu Santo porque somos sellados con el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1. Somos sellados con el Espíritu Santo, recibimos dones, recibimos poder de lo alto para transformar nuestra vida y para impactar genuinamente la vida de los demás. Y ahora empezamos a construir, a sembrar, a edificar en nuestra vida y en la vida de los demás. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará.
hermano o mi hermana que me escucha hoy, no sé dónde me estará escuchando. Hay muchas cosas que podemos ver en el mundo que son, como dicen ahora, fake, que no son genuinas. Pero hay algo que no podemos nosotros dejar de lado. La presencia genuina de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros conocemos a Dios en profundidad, su obra genuina actúa en nuestra vida, impacta a los demás. Recuerden esto, ya para terminar. El tabernáculo se podía duplicar. Cualquier orfebre podía hacer el tabernáculo exactamente igual como está prescrito allí. No importa la religión de este orfebre, no importa la edad en la que haya vivido, no importa esto, la gente con capacidades podía hacerlo, pero lo que no se puede duplicar era lo que venía de Dios. La presencia de Dios en medio del tabernáculo. Yo quiero que usted se vaya hoy con una reflexión. ¿En qué está fundada su fe? Está fundada su fe, como dice el versículo 5 del capítulo 2 de la primera epístola de los Corintios, en la sabiduría de los hombres, o está fundada su fe en el poder de Dios. Recuerde, hay tres cosas que son genuinas en nuestra vida. Conocimiento verdadero, experimental, porque usted lo vive de un Jesucristo que fue crucificado y fue resucitado y está ahora en los cielos. Después, un Espíritu Santo obrando genuinamente en su vida, transformándola, renovándola, capacitándola, poniendo su vida al servicio de la obra. Y una obra, que es la tercera cosa, que va a resistir cualquier embate del fuego. Estas tres cosas genuinas las necesitamos para los días que vienen por delante. La situación no es fácil. Dios requiere en este momento gente genuina, comprometida, completa, madura, entregada, para que podamos llevar el Evangelio aún en medio de las circunstancias más difíciles. Le pido al Señor, a usted, mi hermano, que mediten sobre estas cosas durante esta semana. Que el Señor les bendiga.